Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, que el Señor les bendiga y que lo que hoy vamos a tocar toque nuestra vida, tomando de los ejemplos que vamos a estudiar lo bueno y practicarlo, y lo no muy bueno que lo evitemos y que lo rindamos, porque hay tantas cosas que el Señor quiere que nosotros enmendemos y se han quedado escritos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de poder tocar tu palabra, Señor, y profundizar en la vida de cada uno de los personajes que hoy vamos a ver, Señor, cómo tu auxilio, cómo tú ayudaste a estas mujeres que en su momento unas cometieron errores, pero que de las otras podemos aprender muchas cosas que van a ser para nuestra vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar en esta noche algunas mujeres de la Biblia. Y son mujeres muy conocidas que se quedaron escritas para que nosotros pues siempre estemos recordando. Yo sé que usted sabe de lo que yo le voy a hablar, pero qué lindo es poder uno examinar si nosotros no estamos cayendo en las mismas circunstancias que cayeron las demás. Y también tener ejemplos buenos de las que hicieron una buena labor para el Señor. Le voy a hablar de algunas Marías bíblicas. Fueron mujeres que tuvieron muchas cualidades de admirar y también algunas cometieron errores que se quedaron para que nosotros no los cometamos. Además, en la vida de cada una de ellas se puede apreciar el favor y la misericordia del Señor, los cuales vamos a estudiar hoy. Vamos a ver, yo sé que en la Biblia o en ese tiempo hubieron muchas Marías, pero las Marías que están escritas en la Biblia fueron porque tuvieron alguna participación en el trabajo de Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Que el Señor no solo llamó hombres, llamó mujeres también. Vamos a ver a María, la hermana de Moisés, y a Aarón. Ella era una profetisa. Y el escenario donde se le menciona es en Éxodo 15:20, cuando los caballos, dice, y los carros de guerra y sus conductores fueron ahogados en el Mar Rojo. Mas los hijos de Israel pasaron en seco. Esto dice que María, que era profetisa, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres fueron contagiadas con lo que ella estaba haciendo. La siguieron danzando y tocando todas sus panderetas. Dice, y María entonaba este cántico: canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero, o sea, que en lo que hemos visto, ella pues hizo algo de alabar al Señor, ¿verdad? Pero en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita y dijeron:
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Jehová oyó, dice. Entonces, aquel varón, Moisés, tenía testimonio de parte de Dios. Mire qué lindo, así como Job, que dijo, no hay él es justo. Moisés, el Señor testificó que era manso, más que todos los hombres. Mire, que Dios dé testimonio de alguien es que de veras sí lo es. Que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová, Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, diciéndoles, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Mire qué diferencia, ¿verdad? Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y dijo a Aarón, a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Dice, no se quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, mire qué linda la actitud de Moisés, que era un hombre manso, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes. Respondió Jehová a Moisés, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así fue que María fue echada al campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que, no caminó hasta que se reunió María con ellos. Aquí yo puedo ver que el pecado de ellos dos hizo detener al pueblo. En Deuteronomio 24:9, en las leyes humanitarias, hay muchas advertencias. Dentro de ellas quedó que si hubiera plaga de lepra, había que hacer que los sacerdotes levitas tenían instrucción de parte del Señor, que fueran apartados, recordando el caso de lo que el Señor hizo a María en el camino. Pero Moisés clamó. Aquí vemos que Aarón clamó, pero Dios le escuchó a Moisés, porque en Miqueas 6:4 ya aparece, mire, Miqueas está mucho más adelante. Ahí vemos cómo ya el Señor la involucró en el ministerio que estaban. En Miqueas 6:4 el Señor le dice a Israel, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces ahí ya vemos que ya es involucrada ella y es perdonada de haber hecho lo que había hecho. Y ahora vamos a aprender de esta historia, que tuvo en primer lugar un corazón agradecido cuando fue testigo del poder del Señor, cuando ante el pueblo se abrió el mar y los enemigos no lograron su deseo. Tomó un pandero y ante todas las mujeres danzó, entonando el cántico de alabanza. Se llegó a Aarón ya no con alabanza ahora, sino con murmuración hacia Moisés, por casarse con Séfora y porque dijeron que el Señor no solo por Moisés podía hablar, sino
también por ellos, y era cierto, pero ellos estaban discutiendo y peleando. Aarón no debió atender las quejas de María. Y esto nos da una lección a nosotros, que muchas veces alguien viene a murmurar, pero nuestros oídos no deben de ponerle atención, porque a Aarón no le dio lepra, pero también el Señor no se agradó de que él prestó sus oídos a la murmuración. Hermanos, la murmuración es algo que Dios abomina. Causó para María desagrado a los ojos del Señor la disciplina de 7 días fuera del campamento. María, también ahora vamos a ver otra María, que es hija de Esdras. En 1 Crónicas 4:17 se le menciona como descendiente de Judá, pero solo eso es lo que dice. Entonces no hay mayor relato de esta María. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento a estudiar a María, Madre de Jesús. Mateo 1:16 habla de las generaciones desde Abraham hasta David, que son 14, y de David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hacia Cristo, 14. José, esposo de María, de la cual son las 14 donde nació Jesús, llamado el Cristo, dice que en Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Pero el ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo que no temiera recibir a María, porque lo que ella tenía engendrado en su vientre era del Espíritu Santo, y que lo que iba a dar a luz iba a salvar al pueblo de sus pecados. Además, también le dio el nombre, y se llamará su nombre Jesús. Y cuando José despertó, hizo como el ángel le enseñó y volvió con María. En Mateo 2:11 dice que al buscarle los reyes lo encuentran con su madre María y se postraron y lo adoraron. Eso es lo que dice en Mateo. Ahora vamos a ver en Lucas, porque cada escritor no es que se contradigan, sino que cada uno vio y anotó lo que ellos pudieron apreciar. Y en Lucas 1:26 dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Dice que más cuando ella le vio, se turbó por sus palabras. Y el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y mire qué lindo, porque hay un diálogo de parte de un ser celestial hacia una mujer que tenía un encargo divino. Y le dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, porque todavía ella le entró inquietud: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces ahora, María fue a Judá y entrando en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, en Lucas 2:1-5 relata el viaje de José y María, porque cada uno, como le digo, dan una perspectiva diferente pero certera. Porque aquí Lucas dice que el viaje que José y María hacen de Galilea a Belén para ser empadronados, María estaba encinta, y aconteciendo que estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿qué era un pesebre? Era una artesa donde se ponía alimento para los animales. Pablo, mucho tiempo después, nos da la respuesta de por qué este nacimiento precario. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Sin embargo, en ese lugar modesto apareció, mire, aunque todo era humilde, precario, apareció con un ángel, con una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores pasaron a Belén y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Recordemos que Herodes los había mandado a los magos y a algunos pastores que se unieron para encontrar al niño, diciendo que era para adorarlo, pero era para quitarle la vida, ¿verdad? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Podemos apreciar que era una mujer discreta. Entonces, en Hechos 1:6 dice que se ve la ascensión del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, dice, unidos en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. O sea, ahí vemos así brevemente, desde que ella estuvo encinta hasta que el Señor partió. Ahora, ¿qué aprendemos de María? María ya tenía sus planes de casarse. Usted sabe que uno de mujer, cuando se va a casar, está plena, está contenta, planificando. Pero tuvo la experiencia de ser visitada por un ángel con un mensaje que le cambiaría muchas de las expectativas que ella tenía y muchas cosas que las mujeres de su tiempo anhelaban que dar a luz, porque en Isaías dice que una virgen vendrá, y aquí se cumple la palabra de Isaías. Pero aquí lo que es importante resaltar es muchas mujeres que eran estériles anhelaban
que no querían ser estériles porque albergaban la esperanza de tener en su vientre al Hijo de Dios que iba a ser enviado. Sin embargo, María ahora le es concedido esto. Entonces estamos viendo que sus planes cambiaron. Tuvo temor, y es cierto, porque como humana ella tuvo temor al ángel. Y el ángel le dice que no tema, que halló gracia delante de Dios. Entonces pienso, con estas respuestas, María pues ya no se puso tan triste de todo lo que iba a vivir. Otra cosa que es característica de María es que fue dispuesta. Heme aquí, tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, María era una mujer dispuesta, era obediente, porque el Señor le dijo, le pondrás de nombre Jesús al niño. Entonces, aquí encontramos, hermano, tantas cosas y características de María. Simón le profetiza a María que una espada le iba a atravesar su corazón al ver crucificado a Jesús. Y eso fue parte también de lo que María le tocó vivir, una aflicción muy grande. Cuando los pastores llegaron a ver al niño, dice que le adoraron y se postraron. Pero la Biblia nunca dice que adoraron a María. Ella, por lo que hemos visto, es una mujer excepcional, escogida, que pospuso sus planes para estar dispuesta a la obra de Dios. Sin embargo, María no debe de ser adorada. Por supuesto que ella tiene un lugar especial, ¿verdad? Pero no es lícito adorarla, porque ella solo fue un vaso que el Señor usó. Ahora veamos a María Magdalena. En Mateo 27:56 dice que Jesús murió. Cuando Jesús murió estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena. Y María Magdalena dice que en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Pero hubo un terremoto porque un ángel del Señor descendió y removió la piedra. Las mujeres temieron, igual que María, temieron al ángel. Y él les dijo, no teman, porque el Señor ha resucitado. Y fueron pronto a los discípulos. Y aquí que cuando ellas iban, el Señor les salió al encuentro diciéndoles, salve. Y ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron. El Señor les da la gran comisión ahora, de Marcos 15:47. María Magdalena y María, la madre de José, miraban, estamos viéndolo desde la perspectiva de Marcos, donde lo ponían. Y dice, María Magdalena compraron especies aromáticas para ir a ungir al Señor. En Marcos 16:9 dice que se le apareció principalmente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dice que también levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando vio
dentro de los lienzos estaban solos. Ahora, algo que nosotros podemos aprender de María es que ella no era una candidata para ser seguidora del Señor, ya que estaba bajo la influencia de 7 demonios, de los cuales fue librada. Y esto nos enseña a nosotros que no importa el pasado, cuando Dios tiene un plan para cada uno, hermanos, Él lo va a cumplir. Y eso nos va a dar esperanza a nosotros y fe de que Dios escoge al que quiere y a cada uno nos da una misión diferente. Ahora, es admirable su entrega de seguir de cerca a Jesús, aún en los momentos difíciles. Ella estaba tan contenta porque era libre y siguió a Jesús y ella servía con las demás mujeres. Y ahora todo ese entorno se le voltea y es como cuando muchas veces nosotros hacemos bien, hacemos lo correcto, pero de repente las cosas se ponen difíciles. Y ahora todo se torna difícil para María Magdalena, porque el que más debe, más ama. Porque en su intención de ungir al Señor, en su tumba, encontró lo que ella no esperaba. Ahora, algo que me llama la atención de María Magdalena, que fue la primer mujer que vio resucitado a Jesús. Y la que tuvo la primera comisión de ir a los discípulos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué María Magdalena, que había tenido 7 demonios, Dios ahora la honra presentándosele primero a ella, enviándola a llamar a los varones, cuando pudo hacerlo con María, la madre de Jesús? Y es ahí donde vemos que cada uno de nosotros tiene, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer que ningún otro va a poder hacer. María pudo haber hecho eso, decir, voy a ungir a mi hijo. Sin embargo, María Magdalena fue la que se presentó ante la tumba. Y mire qué lindo, una mujer que tal vez nosotros no la hubiéramos elegido para esto. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? En María, la hermana de Aarón, aprendemos que es bueno ser agradecido cuando vemos el poder de Dios, como lo hizo María y que salió danzando. ¿Qué no debemos de hacer? Lo que no debemos de hacer es murmurar. Hermanos, la murmuración es pecado, es como la lepra del alma, en donde muchas veces Dios nos tiene que sacar del campamento, no literal, para trabajar nuestro corazón. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que ni nuestros oídos ni nuestra boca se presten para murmurar, porque el Señor eso no le agrada, y especialmente si lo hacemos en contra de sus siervos. Ahora, ¿qué aprendemos de las demás? De María, la madre de Jesús, aprendemos muchas cosas maravillosas. Una mujer sujeta, obediente, discreta, que oía las cosas y las guardaba en su corazón, que se dio sus planes por los planes divinos. Y de todas maneras, cuando cedemos algo, hermanos, de nuestra vida, Dios no lo devuelve, porque María tuvo más hijos, tuvo su matrimonio, se casó. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que deponer nuestros planes para que los planes de Dios se lleven a cabo. Y seguramente como a María, la madre de Jesús, el Señor va a traer sobre nuestras vidas una restitución. Y que aprendemos ahora de María Magdalena.
la gratitud que ella tenía, el seguir al Señor con todo su corazón, porque lo amaba, ella lo ungía, ella estaba agradecida y como le dije, el que más debe, más ama. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de María, porque hermanos, ¿cuántas cosas el Señor nos perdona a nosotros? Muchas cosas. Tal vez no somos las más adecuadas para que el Señor ponga su palabra en nuestros labios como lo hizo con María. Pero el Señor es tan lindo que Él trae una misión para cada uno de nosotros y eso lo debemos de entender en estos casos, ¿verdad? Y María, la hermana de Marta, fue una mujer que siempre estuvo con el Señor, le ungió sus pies con perfume, le enjugó sus pies con sus cabellos. Y cuando su hermano Lázaro murió, dice que María hizo lo que no hizo Marta, se postró. Y esto nos da a nosotros una lección muy grande, que a veces en nuestros duelos, en nuestros dolores, lejos de protestar, mire la actitud de María. Cuando su hermano murió, dice, se postró. Y ciertamente ella hizo la misma pregunta que hizo Marta, pero con diferente intención. Entonces, estas mujeres que hoy vimos, hermanos, son mujeres que usted ha oído y que va a seguir oyendo, porque son motivo de que aprendamos de ellas. Pero debemos de aprender, como le dije al principio, muchas cosas de ellas. Posiblemente hay muchas Marías, pero no tienen una historia como ellas, porque está María, la mamá de Jacobo, y así, aunque en el Antiguo Testamento casi solo está en Crónicas, que era la hija de Esdras, pero no dice nada más. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que nosotros debemos de apreciar lo que el Señor a cada uno nos ha dado. No murmurar de ninguno, mucho menos de los siervos y de ninguno, hermano, porque eso al Señor no le agrada. Debemos de estar dispuestos a los planes divinos, siempre. Debemos ser agradecidas en todo lo que nos toque vivir. Estas mujeres nos dejan a nosotros lecciones grandes, que aún sabiendo usted las historias, eso que predicó la hermana Ani, eso ya lo sabemos, ya lo hemos oído. Pero hermana, no se trata de cuántas veces lo hemos oído, se trata de que tomemos la palabra y que hagamos nuestro lo que el Señor quiere enseñar, nos quiso enseñar esta noche. Así es de que acompáñeme, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por los ejemplos que tú has dejado en tu palabra de mujeres, Padre, que fueron mujeres como nosotros, con pies de barro, con pecados, pero mujeres que obedecieron, que cometieron errores. Pero Señor, ayúdanos a ver que los errores que ellas cometieron nosotros no los cometamos. Y lo bueno que ellas hicieron, Padre, nosotros estemos dispuestos a hacerlo cada vez más. Si yo no he murmurado de alguien o si lo hice antes, que yo no lo vuelva a hacer. Si yo no he sido agradecida, Señor, yo quiero ser agradecida. Yo quiero adorarte, Señor, en los momentos difíciles. Señor, gracias porque tú siempre tienes una enseñanza para nosotros. Y hoy vimos en la Biblia estas mujeres bíblicas, Marías, que nos han dejado lecciones muy bonitas para poderlas aplicar a nuestra vida. Y como no solo las mujeres necesitamos estas lecciones, yo sé que los varones también pueden, Señor, cultivar todo esto que se les pidió a estas mujeres. Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Ani de Trejo les saluda. Hasta la próxima. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.